Queridos amigos, una vez más me siento muy feliz de poder compartir con ustedes este mensaje extraordinario de la palabra de nuestro Dios. Por supuesto, estamos muy felices de exaltar al Cristo triunfante, aquí, por supuesto, en nuestro pan cotidiano. El día de hoy te presento: los primeros oponentes ridiculizaron a los adventistas. Interesante. Oremos. Padre Celestial, quédate con nosotros. Guárdanos, Señor, del mal. Abrázanos con ternura y que la paz del cielo inunde nuestra vida. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén, amén y amén. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Romanos 8:35. En lugar de basar sus argumentos en las Escrituras, los oponentes de la fe adventista escogieron emplear el ridículo y la burla. En sus esfuerzos por acopiar insultos sobre Guillermo Miller y su obra, el negligente y el impío, animados por la postura de los maestros religiosos, recurrieron a epítetos insultantes, a agudezas blasfemas y de muy bajo nivel. El encanecido caballero que había abandonado una casa confortable para viajar por su propio peculio de ciudad en ciudad, de una población a otra, en un esfuerzo por llevar al mundo la advertencia del solemne e inminente juicio, fue denunciado como fanático, mentiroso, bribón, especulador. Y se emplearon tiempo, medios, talentos, con el fin de difamar a los adventistas en abierto prejuicio contra ellos y arrojándolos al desprecio del público. Los ministros religiosos se ocuparon de recoger informes perjudiciales, fabricaciones absurdas y maliciosas, diseminándolas desde el púlpito. Se hicieron ingentes esfuerzos por alejar las mentes del pueblo del tema de la segunda venida. Sin embargo, en la búsqueda de aplastar al adventismo, el ministerio popular minó la fe en la palabra de Dios. Se presentó como un pecado, algo vergonzoso para todos. La dedicación de tiempo al estudio de las profecías relacionadas con la venida de Cristo y el fin del mundo. Esta enseñanza hizo que algunos infieles y muchos otros se tomaran la libertad de andar según sus propias pasiones. Entonces los autores de este mal acusaron de todo esto a los adventistas. Los hermanos Wesley confrontaron imputaciones similares de ciertos ministros agnósticos que constantemente perturbaban su labor y buscaron destruir su influencia. Se dijo de ellos que carecían de caridad, se los acusó de orgullo y vanidad, porque no rindieron pleitesía a las enseñanzas populares de ese tiempo. Juan Wesley intrépidamente desbarató estas acusaciones, demostrando que eran ellos los responsables de los mismos males de los que se acusaba a los metodistas. El gran conflicto entre la verdad y el error se ha desarrollado a lo largo de la historia, desde la caída del hombre. Dios y los ángeles y aquellos que se les han unido han estado invitando insistentemente al arrepentimiento, a la santidad y a ir al cielo, en tanto que Satanás y sus ángeles y los agentes humanos inspirados por ellos se han opuesto a todos los esfuerzos divinos por bendecir y salvar a la humanidad caída. Dones Espirituales, tomo 4, página 218 a la 220. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Romanos 8:35. Padre Celestial, gracias porque a lo largo de la historia, Señor, tú has cuidado a tu pueblo. En los momentos en que todo parecía haber fallado, oh Dios eterno, tú trajiste esperanza. Los discípulos sufrieron un gran chasco, Señor, cuando miraron que sus expectativas no se habían cumplido. Ciertamente la humanidad falla, pero tú nunca fallas. Tus promesas son fieles y verdaderas. Y años más tarde, Señor, tu pueblo también sufrió el escarnio y el vituperio, los ridículos, Señor, que parecían ser ante la opinión humana. Pero Padre Celestial, tú eres bueno, maravilloso,
Bendito sea tu nombre y has traído esperanza, gozo, fortaleza a nuestra vida. Abrázanos, Señor, fuertemente. Gracias porque estás a nuestro lado. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.